Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de la materia de español. Es el tema de los textos informativos. También vamos a ver un poco sobre textos expositivos y sobre las oraciones interrogativas. Así que bienvenidos. Los textos informativos son aquellos que nos van a transmitir conocimientos relacionados con un tema. Por lo general, estos textos se organizan en tres partes. La introducción, que es la parte donde nosotros presentamos el tema del que va a tratar el texto. El desarrollo es aquella parte donde se explican las ideas y se hacen comentarios del tema. Es la parte principal del texto informativo. En el desarrollo es donde nosotros vamos a encontrar desglosada toda la información de la que trató nuestro texto. Nos explica a detalle de todo lo referente al tema que hayamos investigado y encontramos información muy precisa. Por último, tenemos la conclusión. En la conclusión se presentan las ideas relevantes a manera de resumen y se proponen algunas soluciones a la problemática. Bien, cuando nosotros vayamos a desarrollar una investigación, lo primero que necesitamos tener sumamente claro es de qué tema vamos a realizar nuestra investigación. Una vez que sepamos el tema, debemos empezar a preguntarnos dónde voy a conseguir esa información. Y sabemos que en el mundo de hoy en día tenemos una infinidad de fuentes informativas. Entonces, aparte de todo eso, después viene la siguiente pregunta, que es, ¿cómo voy a buscar esa información? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que activar nuestras habilidades de investigación y preguntar en diferentes puntos la información, ya sea consultarlo en internet, en un libro, en una revista, mediante alguna entrevista, ver algún video. Todo esto nos va a ayudar a obtener la información que necesitamos para poder realizar nuestro trabajo. Entonces necesitamos tener bien claro qué es lo que queremos saber de nuestro tema y en dónde vamos a poder encontrar la información. También quizás algunos hayan tenido la oportunidad de asistir a alguna biblioteca. En las bibliotecas pues tenemos infinidad de libros que nos pueden ayudar a recabar información sobre algún tema. Para asegurarnos de que la información que nosotros encontramos es verdadera y confiable, es necesario hacer una búsqueda en al menos dos fuentes de información distintas y compararlas. En el momento que nosotros estamos realizando nuestra investigación, como les dije, hay que investigar en diferentes fuentes, es decir, en buscar en diferentes lugares la información, no siempre de la misma página o del mismo lugar. Y para saber cuál fuente va a ser confiable, entonces nosotros tenemos que verificar ciertos aspectos. Una fuente confiable puede ser aquella que nosotros sabemos que tiene cierto renombre o prestigio. No nos vamos a ir a la primera página, por ejemplo, si vamos al internet, a la primera página de internet que nos encontremos. Hay que verificar que esas páginas tengan una validez, que estén avaladas por alguna organización, ya sea gubernamental o privada, relacionada con el área que nosotros estemos investigando. Por ejemplo, si estamos haciendo una investigación sobre medicina, pues podemos irnos a textos o fuentes que tengan relación pues con la medicina, ya sea por ejemplo la Secretaría de Salud, el Instituto del Seguro Social, universidades, por ejemplo como la UNAM, que es una de las universidades más prestigiosas de nuestro país. También podemos buscar obviamente en páginas internacionales, pero que también nosotros estemos verificando que tengan alguna validez de alguna organización. Otro tipo de fuentes pues también son las fuentes orales, que son, a veces, esos se transmiten pues obviamente mediante el habla y la escucha, que serían, por ejemplo, nosotros entrevistar a una persona que sea especializada sobre un tema en particular. Por ejemplo, como dijimos, si hacemos una investigación sobre medicina, pues obviamente una persona calificada para hablarnos sobre el tema, pues sería un médico.
Cuando nosotros estemos haciendo nuestra investigación, seleccionando la información, hay que fijarnos en una cosa muy importante. Hay que encontrar las oraciones tópicas. ¿Y qué son las oraciones tópicas? Bien, las oraciones tópicas son aquellas que contienen las ideas principales a desarrollar de un texto. Se puede decir que estas oraciones son la fuerza de la descripción o narración desde las cuales se explica el sentido de texto. Entonces, estas oraciones son las que contienen la información principal de lo que nosotros queremos investigar. Un texto puede tener muchísima información, muchos párrafos, pero hay que saber seleccionar cuáles realmente son relevantes. Al momento de que nosotros estamos leyéndolo, hay que leerlo primero una vez en general y después volvemos a leer ese mismo texto, pero ahora sí con la intención de buscar solamente las ideas principales. Nuestro texto entonces va a tener oraciones tópicas, que son las ideas principales, y son las que contienen la información clave. Sin embargo, también va a contar con oraciones de apoyo, es decir, algunas que tienen ideas secundarias. Para que nosotros sepamos identificarlas al momento de seleccionar la información, hay que tratar de subrayarlas, de tener algo a la mano para poder subrayar la información y así tener una posibilidad de hacer más sencillo nuestro trabajo de investigación. Y dentro de las mismas oraciones tópicas vamos a encontrar algo que se llama palabras clave. Cuando se lee un texto con el fin de obtener información, se buscan palabras relacionadas con dicha información. A esos términos se les llama palabras clave porque ayudan a saber si en el texto elegido se encuentran los datos que nos interesa conocer. Las palabras clave cambian de acuerdo con el tema que se investiga. Si estamos hablando de educación, por ejemplo, vamos a buscar palabras clave como alumno, maestro, educación, escuela. Todas esas palabras sabemos que forman parte del tema. Ahora, si estuviéramos hablando de la independencia de México, por ejemplo, tendríamos que buscar palabras clave como Morelos, Hidalgo, independencia, eh, constitución, españoles, rebelión, grito. Todas esas tienen relación con el tema de la independencia. Entonces, para nosotros saber que son palabras relacionadas con nuestro tema, pues tenemos que identificar las palabras clave. Los enunciados interrogativos son aquellos que se utilizan para preguntar con el fin de obtener alguna información. Es decir, que un enunciado interrogativo es una pregunta. Y las preguntas, como sabemos, nos sirven para que nos den una respuesta y en esa respuesta nosotros obtener la información que necesitamos en el momento. Puede ser sobre cualquier tema. Los signos de interrogación son aquellos que nos ayudan a enmarcar una pregunta y por lo tanto se escriben al inicio y al final del enunciado. Como sabemos, los signos de interrogación son dos. Uno que va al inicio de nuestra pregunta y otro que va al final de nuestra pregunta. Y siempre deben de ir los dos. Hoy en día estamos muy acostumbrados a solo escribir el último signo, principalmente por la manera en cómo escribimos en los celulares, pero no debemos de olvidarnos que en realidad las preguntas llevan dos signos. Para formular una pregunta, también se emplean interrogativos que son palabras clave al momento de iniciar una pregunta, como son las palabras qué, quién, cómo, cuál, dónde, por qué, cuándo o cuánto. Y todas esas palabras siempre van a llevar tilde. Sabemos que la tilde es la pequeña línea que va arriba de la sílaba tónica para remarcarla y saber que es la más fuerte. Entonces, por ejemplo, si se fijan, decimos qué, quién, cómo, cuál, dónde, por qué, cuándo y cuánto. Cuando nosotros estemos redactando nuestro texto, nuestra investigación, hay que irlo acomodando con títulos y subtítulos para dividirlo de la manera más adecuada
y nosotros poder saber en dónde termina una parte del tema y dónde comienza la otra. No podemos escribir todo el texto de corrido. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la independencia de México, vamos a poner como primer tema que la independencia de México y hablar rasgos generales. Luego, por ejemplo, otro subtítulo podría ser ¿quiénes participaron en la independencia de México? Y ahí vamos a hablar específicamente de los personajes. Otro subtema podría ser ¿qué ocurrió después de la independencia? Ya hablamos sobre esa situación. Eh, Otro subtema podría ser la participación del estado de Guanajuato en la independencia. Y volvemos a hablar de todo esto. Entonces, ya una vez que nosotros hemos tenido la información ordenada y ya que hayamos terminado nuestro trabajo, vamos a poder hacer algo que se llama índice. El índice o tabla de contenidos es la lista de los temas que aborda una publicación y las páginas donde se encuentran ubicados. Nos sirve para encontrar la información de un texto y facilita su búsqueda. Los títulos y los subtítulos resumen el contenido y la estructura de un texto. Los títulos corresponden a un nivel de mayor generalidad, es decir, que nos hablan de algo a grandes rasgos, no tan específico, y los subtítulos pertenecen a niveles inferiores de organización. Una distinción entre títulos y subtítulos muestra la composición del orden de un texto. Entonces, un subtítulo nos va a hablar de algo más preciso, de algo más ordenado, muy particular, y un título va a ser muy general, a grandes rasgos, nos va a decir de qué trata el tema. Por último, cuando nosotros vayamos a presentar nuestro informe, nuestra investigación, lo vamos a realizar mediante una exposición. Y esto también va a requerir una preparación de una pequeña exposición. Un texto expositivo va a ser aquel en el que se informa acerca de algún tema con la finalidad de explicarlo a alguien más. Usa varios recursos como la descripción, la narración, la argumentación e incluso los diálogos. El contenido lo forman subtítulos, desarrollo, resúmenes e ilustraciones, entre otros elementos. Los textos expositivos se estructuran de la siguiente manera: presentación o introducción. En esta parte se plantean el tema y el propósito del texto. En el desarrollo se presentan los aspectos del tema que se expone, se explican conceptos, se dan argumentos y se ejemplifican situaciones. Conclusión. Se resumen los datos más importantes presentados en el desarrollo y se mencionan las limitaciones y los logros de la explicación. Es decir, que mostramos ya nada más los resultados de nuestra investigación en esta parte y nos limitamos a resolver dudas que hayan quedado en la parte del desarrollo. Bien, un ejemplo de exposición o de la preparación de un texto expositivo es todo esto de las clases, donde tengo que preparar un escrito donde yo tenga la información para presentárselas a ustedes. Y como ven, lleva un orden. Empiezo saludando, explicando de qué va a tratar el tema, luego explico a detalle el tema y por último ya nada más se realiza un resumen y me despido para cerrar el video. Igual supongo que ustedes alguna vez han hecho alguna exposición en la escuela. Próximamente lo seguiremos trabajando para ponerlo en práctica. Bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Saludos.